Hola, bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar un tema muy sencillo, pero de gran importancia y trascendencia por las múltiples aplicaciones que tiene. Este tema es el del mínimo común múltiplo. Decimos que un número A es múltiplo de otro número B, siempre y cuando el número A sea divisible en forma exacta entre el número B. Y decimos que un número es múltiplo común o común múltiplo de un conjunto de números si dicho número es divisible en forma exacta entre cada uno de los números del conjunto. Y el mínimo común múltiplo es el número más pequeño que puede dividirse en forma exacta entre cada uno de los números del conjunto. Para encontrar el mínimo común múltiplo, vamos a encontrar los factores primos de todos los números del conjunto simultáneamente. Empezando, como ya lo hemos visto, la descomposición con el número primo más pequeño que sea posible. Si entre el conjunto de números existe un número par, empezaremos dividiendo entre 2. Basta con que uno sea par para dividir entre 2. Basta con que uno sea divisible entre 3 para que dividamos entre 3. Vamos pues a ilustrar este procedimiento encontrando el mínimo común múltiplo de los números 2, 3 y 4. Como podemos apreciar, 2 es par y por lo tanto divisible entre 2. Al mismo tiempo 4 es par y también es divisible entre 2. El 3, que no es divisible entre 2, lo dejaremos como está, hasta que se pueda dividir entre alguno de los primos subsecuentes. Por lo tanto, empezamos dividiendo entre 2. 2 entre 2 nos da 1. 3 entre 2, puesto que no es división exacta, el 3 se queda como está. 4 entre 2 es 2. Como en uno de los cocientes hemos encontrado otro número par, volvemos a dividir entre 2. 2 entre 2, bueno, el 1 se va a quedar como está, ese ya no es susceptible de descomponerse, ese se va a mantener ya permanentemente como 1. El 3 no es divisible entre 2, se queda como está, y 2 entre 2 nos da 1. A continuación, el único cociente que falta por descomponer es el 3, y puesto que 3 no es divisible entre 2, ya no podemos dividir entre 2. Vamos a probar con el siguiente número primo, que es precisamente el 3. Y 3 es divisible entre 3, por lo que dividimos entre 3. Y obtenemos, por lo tanto, 1, 1 y 1. Y esto quiere decir que hemos llegado al final del procedimiento. Por lo que el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4 lo formamos con el producto de los factores primos encontrados, que son 2, 2 y 3. Por lo que el mínimo común múltiplo es 2 por 2 por 3. Y esto es igual a 12. Es decir, 12 es el número más pequeño que puede dividirse en forma exacta entre el 2, entre el 3 y entre el 4 simultáneamente. Y este reactivo ha quedado totalmente resuelto. Les recuerdo que si desean ver más videos con ejercicios de este tipo, consulten los enlaces que aparecen en la descripción de este video. Y también les recuerdo que la educación es la base de la libertad y del éxito. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Vale la pena esforzarse. Si nuestro material te está siendo útil, suscríbete a nuestro canal, no tiene ningún costo. Activa las notificaciones para que de esta manera te enteres cada que subimos nuevo material. Regálame un like. Hasta la próxima.